Buenas tardes. A continuación se va a hacer la exposición del taller trimestral de teoría del conocimiento. El título elegido a partir del tema fue Artesanías indígenas, una forma de conocimiento. Yo soy Sara Sofía Soto Barragán del curso 10.1. A continuación se van a presentar los objetos elegidos. El primer objeto fue la pintura Madereros en Amazonía de Gustavo Toaquiza. Esta fue encontrada en una noticia de la BBC. Yo un día estaba navegando por las redes sociales y me hallé con esta noticia, la cual hablaba de una de cuáles eran las pinturas más importantes que representaban la situación de los indígenas en la Amazonía ecuatoriana. En esta, en esta pintura se puede ver la violencia en la Amazonía ecuatoriana, en donde hay una explotación de recursos y una contaminación en la Amazonía, una deforestación, en donde se ve cómo la sociedad está afectando el hábitat de los indígenas, afectando su hábitat, ya que tienen que extraer distintos recursos para diferentes actividades o simplemente no hay un ente gubernamental que les asegure la protección a los indígenas. Por otro lado tenemos la moneda de 200 pesos. Esta fue encontrada pues en la vida diaria, es muy normal que nos encontramos con este objeto y yo conocí la historia de esta gracias a un familiar, el cual fue mi abuelita, y me contó cuál era la historia de esta moneda y cuál era la historia de su diseño. Entonces tenemos que básicamente el diseño de la parte de atrás es un volante de uso de la cultura quimbaya. Este volante de uso consiste en un artefacto el cual se le inserta un palito, un palo muy delgado, un palo de madera, el cual es el uso. En él se envuelve el hilo y esto se hace que gire y se utilizaba en el hilado de los indígenas quimbayas, por decirlo así, y esta representa y simboliza el trabajo y por eso fue escogida eh, como moneda colombiana. Por otro lado tenemos los aretes de girasoles. Estos fueron encontrados en un viaje, se los compré a una señora indígena en la feria de Manizales. Esta artesanía es típica de los indígenas, en donde básicamente se construyen pulseras, manillas, aretes y collares con pepas de plástico muy pequeñas que tienen un hilado determinado y singular y muy particular para poder lograr ciertas formas y poder así hacer diferentes productos. Por lo anterior dicho, pues este requiere de un conocimiento específico, el cual se cultiva y hace parte de las tradiciones de las comunidades indígenas. Este es un objeto muy tradicional de las comunidades indígenas. La pregunta escogida de la guía de conocimiento fue la pregunta número 21, que plantea, ¿qué relación hay entre el conocimiento y la cultura? El glosario de conceptos claves es el que observamos a continuación, en donde hay 5 conceptos claves para entender la exposición, que son artesanía, sociedades indígenas, conocimiento, identidad cultural y manifestación artística. Aquí podemos observar cada uno de los significados de cada palabra. A continuación vamos a ver la relación de la pregunta que se escogió con cada uno de los objetos. Básicamente esta pregunta se relaciona con la pintura porque en la pintura el autor tenía un conocimiento preexistente de lo que sucedía en la Amazonía ecuatoriana. Entonces a partir de ese conocimiento que él tenía, él logró y quería plasmar ese conocimiento a partir de la cultura, en el arte, quería representarlo en una pintura, haciendo que el conocimiento que él tenía de la realidad que viven los indígenas de la Amazonía ecuatoriana, ahora sea un conocimiento colectivo en donde cualquier persona que vea la pintura o que obtenga la pintura puede conocer qué es lo que sucede en la Amazonía ecuatoriana y cuál era el pensamiento y el punto de vista del autor respecto a esta problemática. Por otro lado, tenemos la moneda de 200 pesos. Esta se relaciona con la pregunta, ya que la persona que quiso plasmar esto en la moneda de 200 pesos sabía qué significaba esto y qué representaba y que era perteneciente a la cultura quimbaya, los indígenas quimbayas. Esta es un poco similar a el cuadro, ya que a partir de que él tiene ese conocimiento de qué sucede, por qué es importante, qué representa, al implantarlo en la moneda, cualquier persona que tenga esta moneda
se va a dar cuenta de lo que ella representa y se va a acordar la importancia de la cultura quimbaya y por qué se escogió este en la moneda de 200 pesos, en una moneda de un país que es bastante importante. Por último, tenemos los aretes de girasoles. Básicamente esto se relaciona con la pregunta, ya que el conocimiento que tenía la señora que me lo vendió a mí eh, era un conocimiento particular y ella quiso expresar ese conocimiento mediante la cultura, haciendo unos aretes con un diseño particular, con ángulos particulares, con una forma particular, con colores y distintos componentes que hacen que este producto sea único, inigualable y que represente la identidad y que sea una manifestación artística y una manera de expresar el conocimiento por parte de la señora, que ahora yo lo puedo conocer y puede ser como una parte de lo que ella piensa y de cómo ella ve el mundo, lo adquiero yo al comprar estos aretes. Por otro lado tenemos el tema escogido, que fue conocimiento y sociedades indígenas. Vamos a ver ahora la relación del tema con la pregunta y los objetos. Básicamente la relación que ellos tres establecen es que las sociedades indígenas pueden expresar y elaborar conocimiento a través de distintas manifestaciones artísticas y culturales. Entonces vemos cómo el conocimiento puede ser expresado de una manera creativa en manifestaciones artísticas y culturales propias de las sociedades indígenas. Vemos cómo los objetos, por ejemplo, se relacionan con la pregunta y el tema, ya que por un lado los aretes de girasol son artesanías que identifican creando un conocimiento particular. Este es un conocimiento singular el que está plasmado en los aretes. La pintura se relaciona con el tema y con la pregunta, ya que a través del arte se puede enseñar y compartir conocimientos acerca de una problemática determinada, que en este caso pues es los problemas de la Amazonía ecuatoriana, y la moneda de 200 pesos colombianos, pues a través de este arte se pueden plasmar conocimientos indígenas y de esta manera este se comparte siendo un conocimiento colectivo. La pregunta se relaciona con los objetos y con el tema, ya que básicamente hay que tener en cuenta que la cultura es lo que nos identifica a nosotros como seres humanos y que a partir de la cultura esta puede ser una forma de expresar nuestro conocimiento y de construirlo. Esto se puede ver en el baile, en el vestuario, en la comida, en las artesanías, en las pinturas, etcétera, en donde el ser humano construye y expresa su conocimiento. Por tal razón, el subtema elegido a partir del tema de conocimiento y sociedades indígenas se planteó por medio de una pregunta en la cual se trata de analizar de qué manera las sociedades indígenas han logrado estar vigentes en la sociedad actual a partir de la expresión de su conocimiento y construcción de este mismo por medio de manifestaciones artísticas y culturales. Una de las áreas de conocimiento elegidas fue la historia. La guía de TDC plantea que la historia consiste en explorar e indagar sobre el pasado. Esta área promueve la empatía hacia personas que viven en lugares diversos y en épocas distintas, así como su comprensión. A partir de escoger esta área de conocimiento se planteó un objetivo. ¿Con qué objetivo se escoge esta área? Pues esta área se escoge con el objetivo de estudiar la transformación y el papel que cumple el conocimiento indígena a lo largo de la historia hasta nuestra actualidad, hasta el mundo actual. Por lo tanto, se realizó una línea del tiempo en donde comienza desde el colonialismo hasta la actualidad. El colonialismo inició el 24 de septiembre de 1493. Básicamente tenía como fin un adoctrinamiento religioso, apoderarse del territorio y consigo también extraer metales preciosos que solo había en América. Por lo tanto, a partir de este adoctrinamiento religioso surge un desprendimiento de creencias y conocimientos preexistentes que tenían las sociedades indígenas que habitaban nuestro territorio. Ellos tenían que desprenderse de todos sus conocimientos y creencias porque ahora hubo una persona, un factor exterior que fue la corona española que vino a implantar sus propios conocimientos y creencias, en donde por consigo hubo un desprendimiento cultural y fue un punto que marcó un nuevo inicio en la humanidad y especialmente en América Latina, en donde se perdió gran parte de la diversidad cultural que había en un inicio. Consecutivamente a este, en el cuarto milenio más o menos antes de Cristo, surgió las grandes ciudades. La primera ciudad
que los historiadores dicen que fue Mesopotamia, en donde varios grupos se instalaron en un territorio específico y crearon ciudades. Y con el paso del tiempo fueron grandes ciudades. A partir de la implementación de grandes ciudades, no hubo un equilibrio entre el progreso y la conservación de los recursos naturales. Recordemos que los recursos naturales, el medio ambiente, es donde viven las sociedades indígenas, y al no haber un equilibrio, las sociedades indígenas pasan a un segundo plano, pasan a estar poco a poco más apartadas de la sociedad y no formar todos juntos una sociedad, sino que pasan a ser un grupo distinto. A partir de la creación de grandes ciudades, el ser humano ya tiene otros intereses y otros conocimientos llegan a ser más importantes que otros. Ahora es más importante el conocimiento que me permite avanzar, que permite al ser humano evolucionar, pero no a través de el conocimiento indígena, sino de otros tipos de conocimientos. Esto surgió a partir de la implementación de los conocimientos que trajo la corona española. Por eso ahora empezaba a pensar de esa manera. Por otro lado, en 1760 surgió la revolución industrial. Esta tuvo como objetivo una transformación y una mejora en el sistema de producción, y también una transformación de la cultura por medio de nuevas tecnologías, surgiendo el sistema monetario, el capital. Y de esta manera, la expresión del conocimiento a partir de la cultura, de un medio artístico, de las sociedades indígenas, pasa a un segundo plano al ser ya no importante, y realmente ahora los conocimientos que eran importantes eran conocimientos donde se tuviera un conocimiento que permitiera avanzar, que propusiera artefactos tecnológicos que permitiera y que hiciera que la vida del ser humano fuera mucho más fácil. Y esos conocimientos ya otra vez llegan a ser más olvidados hasta llegar a la actualidad, en donde vemos un grave problema de marginación en las sociedades indígenas, en donde el Estado se olvida de los indígenas, no los protege, y por tanto cada vez se va opacando más la cultura y los conocimientos que ellos expresan. Pasan de ser un grupo que nos identifica y que hace parte de el ser americanos, pasa de ser algo tan importante que nos identifica a ser completamente ignorados por la sociedad. Entonces, hay que recordar que básicamente los indígenas, por medio de sus manifestaciones artísticas o manifestaciones culturales, nos cuentan la historia de un pueblo, y nos cuentan, los indígenas son el único grupo que nos cuenta cómo nosotros los americanos hemos avanzado y cómo ellos rescatan ciertas cosas de nuestros ancestros. Entonces, básicamente, ellos hacen parte de nuestra historia. Por eso son tan importantes, y por lo tanto es tan importante hacer una preservación de su cultura, porque ha sido un transmisor de conocimientos vitales para la evolución de la sociedad. Si no se conoce nuestro antepasado y nuestros antecesores, no podemos avanzar. Por eso es tan importante protegerlos, porque ellos son transmisores de conocimientos a través de sus manifestaciones artísticas. Por eso es importante ayudarlos y protegerlos. Y también pues ya se cree que no le importa realmente al ser humano, porque ve que las sociedades indígenas y los conocimientos que ellos tienen realmente no hace evolucionar al ser humano. Por otro lado tenemos la otra área del conocimiento, que fue el arte. Básicamente TDC expone que el concepto de arte en la guía de conocimiento es: el arte en TDC se usa el término artes para incluir diversas disciplinas como las artes visuales, el teatro, la danza, la música, el cine, la literatura, y las artes ofrecen abundante material para mantener discusiones sobre conceptos como la interpretación. A partir de se escogió con el objetivo de analizar el arte indígena como medio para poder expresar y crear conocimiento, y cómo este es muy importante en la sociedad actual. Básicamente tenemos que el arte, a partir del arte y de la manifestación del conocimiento a través del arte y la cultura, se logra expresar un conocimiento determinado propio de un grupo indígena en particular. Las artesanías indígenas además se ven como algo decorativo actualmente.
pero realmente no se ven ni se indaga no se ven como un medio que nos transmite el conocimiento de una sociedad que es fundamental para nuestra identidad cultural y nuestra identidad humana. No se ve como algo trascendental, sino que siempre se ve como algo decorativo y bonito, pero no se va más allá ni se logra implantar esta manera de ver el conocimiento y de crear conocimiento en la sociedad actual. También tenemos que las artesanías indígenas son un medio por el cual podemos entender la perspectiva que ellos tienen del mundo. Podemos entender cómo ellos ven el mundo a través de las artesanías que ellos hacen. Las artesanías al mismo tiempo también son una forma creativa y una forma dinámica de expresar conocimientos, que es una característica propia del ser humano. El ser humano es el único que tiene el poder, por decirlo así, de expresar sus conocimientos, de crear conocimientos, de razonar y de expresar estos por medio de un medio artístico, por medio de la cultura. Por eso es tan importante el arte indígena como tal. Entonces vemos que los animales están en la realidad y actúan por instinto y los objetos están en la realidad porque deben estar, pero realmente nosotros los seres humanos somos los que sí podemos expresar ese arte y expresar nuestros conocimientos a través del arte, como no pueden hacer distintos o con otros objetos y animales. Por eso es importante resguardar el arte indígena porque es distinto, es único y es singular y es particular. No hay ningún arte que sea igual al arte indígena. Adicional a esto, hay que entender que la ciencia y el arte indígena debe verse en la actualidad como una igualdad. Los dos y las dos formas de adquirir conocimiento son igual de importantes, no hay una más relevante que otra. A partir de esto, las artesanías indígenas nos hacen encontrar nuestra esencia y nuestro origen. A continuación vamos a presentar los referentes teóricos. El primer referente teórico es Aristóteles y su pensamiento filosófico del arte y cómo él veía la felicidad en el arte. Aristóteles planteaba que el arte es una actividad humana y es lo que lo distingue de la naturaleza humana. También decía que cada arte es una producción y que éste reside en el proceso de producción y no en lo producido. Entonces los productos del arte pueden ser o no ser y los de la naturaleza surgen de la necesidad. Pero no cada producción es un arte. Entonces no cada producción, no cada cosa que hace el ser humano es un arte, sino que solo lo es la producción consciente basada en el conocimiento. Entonces, la producción que se hace conscientemente basada en conocimientos preexistentes, expresándolo por medio del arte, eso sí es arte. No cualquier producción que hace el ser humano es considerado arte. Aristóteles también plantea que la artesanía no solo son las bellas artes, sino que también lo que se consideraba arte también se considera arte, la artesanía, la zapatería, la construcción de barcos y también el conocimiento que les posibilita. Base de la producción lo llama arte. Entonces, él daba más importancia al proceso de producción que al producto como tal acabado. Entonces él hace como refuerzo o hace hincapié en su factor intelectual, lo importante que es el factor intelectual. Y a partir del factor intelectual es cuando se determina algo como arte o como algo que no es arte. Entonces el factor intelectual en los conocimientos indispensables para crear una obra de arte. Hay que tener conocimientos específicos para poder crear una obra de arte. Por eso es que el arte, la cultura, es algo muy importante. También tenemos que básicamente las condiciones aristotélicas para que el arte se haga posible son conocimientos, capacidades innatas y eficiencia. Entonces, estas tres cosas, los conocimientos, las capacidades innatas y la eficiencia, hacen que algo sea arte y hacen que se haga y que se pueda producir arte. Por último, él plantea que el conocimiento necesario en un arte no es para nada, como decirlo, como teórico, sino que más bien tiene que ser un conocimiento general adquirido mediante la experiencia.
Entonces tiene que ser un conocimiento que yo adquiera por medio de una manera experimental y que de esta manera ese conocimiento sí es necesario y sí puede ser expresado por medio del arte. Otro referente teórico es un artículo o un blog que nos habla de la importancia de la artesanía para los pueblos indígenas. Básicamente a través de este artículo se resaltaba cómo los indígenas son poblaciones ricas en expresiones culturales y técnicas artesanales y que al ser ricos en estos dos factores representan una increíble oportunidad de empleo y crecimiento sostenible y por esa razón es que el gobierno debería de tratar de implementar y de eh, incorporar a los indígenas en la economía actual, porque sus artesanías son ricas en expresiones culturales y son ricas como en la singularidad y en que ninguna es igual a la otra. También nos habla de que la artesanía es una manera de transmitir la historia, de transmitir todo lo que hemos vivido y que las diferentes culturas de la humanidad que nacen desde la prehistoria con la necesidad de fabricar objetos que faciliten las actividades diarias del ser humano. Entonces, esta artesanía es la que nos expresa la historia y al mismo tiempo esta nace desde la prehistoria para poder fabricar objetos que faciliten actividades diarias y al mismo tiempo para ser una manera en la que el ser humano puede liberarse, expresar sus sentimientos y expresar sus conocimientos. Por tal motivo, sin los indígenas no se producirían estos objetos tan singulares y que hacen parte de nuestra cultura americana. Los indígenas por eso son tan importantes. Sobre todo en América Latina. Entonces, sin los indígenas, pues no se producirían estos objetos tan peculiares y no perduraría la tradición y el conocimiento, no perduraría lo que nos hace ser americanos o en este caso lo que nos hace ser colombianos no perduraría, ya que el conocimiento que ellos tienen actualmente fueron conocimientos que se heredaron hace mucho tiempo y que aún ellos luchan por conservar porque para ellos es importante y para nosotros también debería ser muy importante. Entonces la falta de protección y apoyo en sus derechos, que no haya un ente gubernamental que los ayude ni nada de eso, hace que el acceso a un trabajo decente no pueda ser, que no tengan protección social, que experimenten problemas como violencia, como violación hacia las mujeres, entre otros problemas, y que sean un grupo abandonado por la sociedad que a nadie le importa y que nadie ve la importancia que tienen estos en nuestra cultura y en nuestra identidad como seres humanos y sobre todo como latinos, lo importante que son estos realmente y cómo sus conocimientos son tan importantes y la forma en la que lo expresan es tan bella y tan singular que tiene que verse como algo importante. Por último, tenemos las conclusiones. La primera es que a manera de conclusión, cada uno de los autores, áreas y objetos anteriormente planteados y dichos nos exponen que el conocimiento indígena, a través de su expresión en la artesanía, hace parte de nuestra identidad humana, de nuestra identidad cultural, hace parte de lo que nos hace seres humanos, siendo un factor elemental para que el ser humano pueda desarrollarse y evolucionarse, porque ellos traen consigo toda la historia y por todo lo que ha tenido que pasar el ser humano. Y al ser también estos una manera única, singular e irrepetible de expresar su conocimiento y de ver el mundo de una manera distinta. La segunda conclusión es que, en conclusión, las sociedades indígenas han logrado estar vigentes en la sociedad actual a partir de la expresión de su conocimiento y construcción de este mismo por medio de manifestaciones artísticas y culturales. Ellos han logrado estar en la actualidad y han logrado estar vigentes a pesar de que estén casi que totalmente olvidados a partir de la construcción y de expresión de su conocimiento en sus artesanías, porque al ser tan peculiares, tan bonitas, hacen que aún sigan vigentes y aún se tengan en cuenta. Como por ejemplo, una persona extranjera viene a un país latino y quiere llevarse un recuerdo bastante típico.
¿qué más típico que una artesanía colombiana? Una artesanía hecha por un indígena que nos representa y que nos hace ser colombianos. Mm, a pesar de, bueno, pues a partir de estas manifestaciones artísticas y culturales, y básicamente esta es la conclusión, ya que a pesar de que pues este sea un grupo social marginado, sus expresiones artísticas, las artesanías y el significado que ellas poseen son demasiado reflexivas y significativas en el ser humano, siendo nuestra identidad y siendo parte inherente de nuestra cultura como tal. Entonces es por eso que la sociedad actual debería de prestar mucha atención a la forma en cómo los indígenas expresan y construyen su conocimiento, ya que es lo que a cada país lo identifica y es lo que nos hace diferente a los demás países latinos, por ejemplo en el caso de Colombia o en el caso de Ecuador o en el caso de todos los países latinos somos diferentes porque tenemos distintas sociedades indígenas y a partir de tener distintas sociedades indígenas tenemos diferentes formas de expresar el conocimiento, o sea, tenemos una diversidad cultural inimaginable y lo más triste es que no se pone atención a esto ni se pone atención a lo importante, significativo y lo que contribuye y no nos hemos dado cuenta que el conocimiento indígena es lo que nos puede hacer evolucionar aún más. Al apropiarnos de nuestra cultura, al apropiarnos de lo que nos hace latinos, podemos lograr avanzar mucho más y solucionar problemas y tal vez solucionar problemas en la que en la actualidad nos impiden evolucionar. Por último, la tercera conclusión es ya dando la respuesta a la pregunta que planteaba, la pregunta escogida, que fue pues qué relación existe entre la cultura y el conocimiento. Entonces, dando respuesta a la pregunta, la cultura y el conocimiento son dos cosas que se entrelazan completamente, ya que pues la cultura como tal es una forma propia del ser humano, única que solo posee el ser humano, por el cual éste puede expresar y crear conocimiento, la cual posee cada una características propias de un grupo social en específico. Y la cultura, básicamente, a partir de lo anteriormente dicho, sería conocimiento. La cultura es conocimiento. La cultura sería conocimientos los cuales construyen, los cuales se construyen de una manera individual y al expresarlos se convierten en algo colectivo. Esto es tan interesante y es lo bonito de la cultura y cómo este se entrelaza en el conocimiento, ya que pues comienza siendo algo mío, algo individual, solamente mío, algo muy personal, porque expreso la manera en cómo veo el mundo, porque expreso mis conocimientos, porque expreso mis sentimientos. Y ya en ese proceso en el que se construye, al estar acabado el producto, logra ser algo colectivo y logra que las demás personas logren ver el mundo como yo lo veo, logren ver la cultura como yo lo veo. Y básicamente esto es dando respuesta a la pregunta. Por otro lado, tenemos las referencias de cada una de las páginas visitadas, tanto en el glosario como en toda la exposición, que ayudaron y respaldaron para que esta exposición se planteara de esta manera. Y muchísimas gracias por su atención.